En 1848, Marx y Engels escribieron el Manifiesto Comunista. Ahí había una frase muy famosa: un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. Me acordé de esto por lo que dijo una amiga colombiana muy querida, muy buena gente, que vive en Estados Unidos y vino en febrero por unos días, pero tuvo que quedarse debido a la pandemia. Cuando ya se iba, le preguntaron: ¿por quién vas a votar el 3 de noviembre? Ella dijo: creo que por Trump, porque ha sido muy bueno para la economía y como dicen que Biden es comunista, pues ¿para qué correr ese riesgo? A mi amiga le dijeron que Biden no era de izquierda, que era más bien de centro y hasta un poquito conservador, a pesar de ser demócrata, pero ella no cambió de opinión. A mi amiga le pasaba lo mismo que habían dicho Marx y Engels sobre el fantasma del comunismo, solo que ahora es un fantasma que se llama el castrochavismo. Por eso quiero hablar un poco sobre la diferencia entre comunismo, socialismo y estado de bienestar o estado benefactor, porque esto no es solo un problema de distinciones intelectuales, es que la gente, por no distinguir entre estas cosas, acaba votando por políticos que van en contra de sus propios intereses. Me puse a investigar sobre el comunismo y resulta que ya en el siglo IV antes de Cristo hay una obra de Aristófanes en Grecia que se llamó Parlamento de Mujeres, donde las mujeres abogaban por acabar con la propiedad privada. Al mismo tiempo, en la India, más o menos por esa época, había un imperio llamado el Maurya, donde también había un tipo de propiedad socializada. Y claro, muchos pueblos indígenas tienen lo que se ha llamado una especie de comunismo primitivo. Pero el precursor del comunismo más famoso fue Tomás Moro, quien en 1516 escribió su famosa Utopía, donde abogaba por un sistema de propiedad comunizada, o sea, propiedad en común, o sea, un comunismo. Pero claro, el comunismo moderno tiene sus bases en Marx, que lo veía como lo que vendría al final, después de varias etapas de socialismo. Y por supuesto, la primera vez que existió como sistema de gobierno fue en Rusia a fines de la Primera Guerra Mundial, cuando se hizo la revolución bolchevique. Después, en 1927, Rusia anexó a varios países de Europa del Este y conformó lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro que, como todos sabemos, el comunismo también se implantó en América Latina, en Cuba y en Venezuela, y durante algún tiempo en parte en Nicaragua. Y por supuesto, China formó su propio imperio con Mao. Pero entonces, ¿en qué consiste este comunismo? En primer lugar, en el comunismo está prohibida la libre empresa, o sea, no puede haber una propiedad privada de los bienes de producción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el Estado es el jefe de todo el mundo, el patrono universal. Por otra parte, en el comunismo, como todos sabemos, las libertades individuales están muy restringidas, pero no hay que olvidar, te dan salud, educación gratis, trabajo para todo el mundo, te ayudan con la vivienda y sin embargo a la gente no le gusta y lo rechazan porque hay un control de la economía tan fuerte, tan centralizada está la economía, que hay ineficiencia en la producción y escasez de productos básicos, además de la falta de libertad. Por eso el comunismo fue derrotado en todo el mundo. Rusia ya es capitalista, Vietnam y China tienen un comunismo raro, medio capitalista. Solamente en Cuba y en Venezuela siguen empecinados en seguir con un sistema comunista. Hay que repetirlo, el comunismo se vio derrotado. A pesar de que para algunos políticos es tan importante mantener vivo ese fantasma terrorífico, ha sido derrotado en el mundo entero. No hay realmente una tendencia en ninguna parte a abrazar esa maravilla que puede ser el comunismo. Eso realmente no tiene mucha fuerza, tiene hoy en día muy poca fuerza. Entonces, ¿qué es el socialismo? Ya dijimos que el socialismo es realmente lo que para muchos
es el comunismo. Son países que tienen un sistema que supuestamente van algún día a llegar al comunismo, pero son de efectos socialistas. Sin embargo, hay países como muchos países del norte de Europa, como Suecia, Holanda, como Dinamarca, que tienen un sistema capitalista y sin embargo también se habla de que tienen un socialismo democrático. ¿Por qué? Porque son sociedades donde el Estado tiene un gran componente de bienestar social. Se trata de lo que se ha llamado un Estado benefactor. ¿Qué es eso del Estado benefactor? Pues bien, es un Estado donde las cosas las han organizado para que haya una redistribución de la riqueza. ¿Qué hacen? Pues le ponen unos impuestos muy altos a las personas de capas altas y a las empresas y poco o ningún impuesto a las personas de capas bajas, y hay una gradación, ¿cierto?, en el dinero que se les cobra por impuesto dependiendo de los ingresos de la gente. Y con ese dinero se dan una serie de servicios a las personas de menos recursos. Todo el mundo tiene acceso a la universidad, si así lo desea. Todo el mundo tiene derecho a la salud. Hay muy buenos servicios para las personas cuando están desempleadas. O sea, hay toda una serie de programas de bienestar social. Claro que países como estos, a los que se les llama a veces socialdemocracias, son países donde hay mucho menos conflictos sociales y los ricos aceptan más o menos a regañadientes que les saquen impuestos altos para que haya una mayor igualdad social, una mayor redistribución. Pero estas sociedades, a las cuales se les llama a menudo socialdemocracias, aunque hay menos conflictos en ellas, tampoco son perfectas, ni se ha acabado totalmente en ellas la pobreza, pero hay una situación más justa y menos conflictos de los que tenemos, por ejemplo, en Colombia, donde los servicios de salud, educación, etcétera, son mucho más precarios, mucho menos accesibles y donde la pobreza es mucho mayor. Además, los países donde el Estado benefactor es débil tienden a abolir las regulaciones del mercado y las regulaciones de la producción y a ser mucho más contaminantes. Generalmente no hay las mismas políticas de protección del ambiente. Pero entonces, cuando algún político o algún partido en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos, propone ampliar los servicios sociales, a menudo se dice que son comunistas o castrochavistas. Y muchas veces las mismas personas que más se beneficiarían con estos servicios se llenan de miedo y votan en contra de estos partidos que no son comunistas ni son castrochavistas y que les beneficiarían muchísimo a estas personas. ¿Y de dónde provienen estas acusaciones de comunismo y castrochavismo contra quienes proponen propuestas progresistas? Pues de los mismos que no quieren que les suban los impuestos o de quienes defienden sus intereses. ¿No es cierto que es demasiada casualidad? Otro argumento que se usa para decir que Biden es castrochavista o comunista es que él era vicepresidente cuando Obama abrió relaciones diplomáticas con Cuba. No sabemos qué va a hacer Biden ahora en las relaciones con Cuba, pero lo cierto es que ese bloqueo que tanto defienden los derechistas y los cubanos exiliados en Miami, o la gran mayoría de ellos, es algo que no ha servido en 60 años para tumbar el régimen castrista. Y lo que hace es imponer graves privaciones al pueblo cubano. Y además, si Estados Unidos tiene relaciones con Vietnam, con Rusia, con China, ¿por qué es tan terrible que las tenga también con Cuba? ¿Y por qué si nosotros los colombianos tenemos relaciones con el gobierno cubano desde hace tiempos, por qué pensar que el hecho de que Biden quiera ampliar algunas relaciones con Cuba es algo tan terrible, tan asustador? ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños!
Pero bueno, para algunas personas ninguno de estos argumentos va a ser convincente. Sin embargo, la próxima vez que alguien le venga con el miedo al castrochavismo y que le diga que tal político es comunista, fíjese bien, no sea que le estén vendiendo un fantasma.